Este viernes 2 de diciembre quiero comentar varias cosas, agradeciendo primeramente a Dios por darnos vida, por darnos salud. Gracias a Dios que es viernes. Disfrutemos nuestro trabajo. Este día, en lo que sea que tengamos que hacer, hagámoslo con entusiasmo, bien hecho y con la expectativa pues de que viene el fin de semana. Como todos los viernes siempre es un día en el que curiosamente el carácter o el ánimo de todos es diferente, se siente en el ambiente y eso es positivo. Hoy quiero comentar brevemente varios temas de lo que aparece en prensa nacional. Domina sin lugar a dudas el tema anunciado ayer en Palacio Nacional, así muy de bote pronto por el presidente de México, junto con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcaide, que tuvieron una reunión con los miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y acordaron incrementar el salario mínimo en México a partir del 1 de enero. Y tú dices, pues wow, qué interesante, o sea, qué incremento tan importante para los trabajadores. Sin embargo, las reacciones que se dieron en todo el día de ayer y que se reflejan hoy en los periódicos nacionales, al margen de la nota, es decir, suben 20% los salarios mínimos en el país. Esto pues viene a significar una especie de triunfo que sabe a derrota o de una derrota que sabe a realidad. Y me explico. Todo el mundo sabe de que prácticamente nadie en la economía formal recibe el salario mínimo. Son muy pocos. Esto significa que cualquier persona, por ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, ayer estuve preguntando en varios lugares donde estuve, principalmente en los restaurantes y en las oficinas a las que acudí, no encontré uno solo que me dijese que ganaba 6,000 pesos. Si fueran 6,000 pesos es porque ganan 200 pesos al mes. El salario mínimo pues se incrementó 20% pues para llegar a la cifra de 207 pesos o alguna cosa así. Entonces todo el mundo te dice que gana entre 9 y 10 mil pesos. Y te estoy hablando de meseros, le estoy hablando a usted de ballet parkings, le estoy hablando a usted de gente de las oficinas, ni se diga. Y me llamó mucho la atención que escuchaba al presidente de la República diciendo, también de bote pronto, al estilo, pues, de que le dicen cosas para quedar bien. Dice que hay un 21 millones de mexicanos afiliados al Seguro Social que en promedio ganan 15,000 pesos. Entonces, ¿cómo planteas el tema de que si la realidad te dice que todo mundo gana de 6,000 pesos para arriba, pues lo que estás incrementando, de que ganen 207 o 270 o si quiere usted el que se va a poner en la frontera de 310 pesos, pues no le llega unos a 6,500 y los otros a 9,000 pesos, me refiero a los de las fronteras. Pues por supuesto que se gana mucho más. El mismo presidente está dando las cifras, datos duros de ellos, del Seguro Social, de que en promedio 21 millones de mexicanos ganan 15,000 pesos. Entonces esto nos lleva a concluir que los salarios mínimos en México ya son una utopía, un engaño, son un cuento interminable, histórico, ya es una leyenda el salario mínimo como lo es la canasta básica. Ya cuando vemos que la canasta básica subió 5%, pero la inflación anda en 40 y 50, ya no le creemos. Obviamente me queda claro como empresario y como entendedor de lo que sucede en nuestra economía, pues que esto es un manejo político.
y va orientado, como siempre, a los más amolados, a los que menos tienen. Me refiero a los que menos tienen capacidad de trabajo, de obtener recursos, de salir adelante, porque están en la pobreza o en la pobreza extrema. Recordemos que México es un país que tiene más de 40 millones de pobres, es decir, gente que no gana ni el salario mínimo, pero particularmente porque o no tienen empleo o están en sus casas, por ser amas de casa o codependientes de alguien que sí va a trabajar y no gana ni el salario mínimo, y que son parte de la economía informal. Por eso quienes están en la economía formal, es evidente que ganan 15,000 y muchos más, y otros seguramente entre los 9,000 y los 15,000 ahí andan. Pero es una ficción, es un engaño, es un tema que se presta para manipular políticamente a las grandes masas de pobres y de pobres en extrema pobreza, diciéndoles o haciéndoles creer, te eleve el nivel de tu calidad de vida porque el salario mínimo ahora 20% más. Y la canasta básica la tengo controlada porque hice un acuerdo y ya no va a subir. Y entonces, pues no se lo cree nadie. Yo creo que ni el que lo dice ni el que lo escucha, pero es una realidad. Y es lamentable en estos momentos en los que estamos pasando tiempos económicos particularmente difíciles en el contexto mundial. Estados Unidos tiene una inflación tremenda y se avisoran barruntos de tormenta cañones, al grado tal de que ayer estaba viendo las declaraciones del Bank of America de los Estados Unidos, que asegura que el primer trimestre, tan solo el primer trimestre y todo el primer semestre, es decir, los primeros 3 meses y los segundos hasta llegar a 6 meses en los Estados Unidos, se estima que se perderán más de 130,000 empleos mensuales, producto del inicio del impacto de la crisis económica, tanto de la guerra como de la pandemia. Es decir, apagar los platos rotos de lo que ha pasado en la economía mundial en los últimos 2 o 3 años para atrás. Esa es una realidad inocultable y todos sabemos que si eso pasa en Estados Unidos, le va a pegar a nuestros paisanos, a los que son mexicoamericanos o a los que son mexicanos que trabajan allá y que son los que sostienen la economía de México. Fíjese usted que otra vez se rompió el récord histórico de envío de remesas de los paisanos a sus familiares en México por 5,400 millones de dólares en un mes. Eso es lo que sostiene la economía mexicana, lo he reiterado permanentemente, conjuntamente con las exportaciones de los empresarios mexicanos a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Asia, a todo el mundo. Y ese dinero de las remesas, el que entra a México, es lo que sostiene la economía. El gobierno lo único que hace es que cobra impuestos, los maneja y se para el cuello diciendo que la economía va muy bien porque ellos son muy fregones. La economía en México tiene cierto estímulo y tiene cierta expectativa y cierta fortaleza gracias a esos dos pilares que estoy diciendo, las exportaciones y los paisanos, las remesas de los paisanos. Lo demás nos tiene con alfileres. Y entonces hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. No podemos seguir haciendo política jugueteando con los pobres y las clases medias, bajas y los de extrema pobreza, haciéndoles creer que la leyenda del famoso salario mínimo que nadie conoce y la canasta básica que nadie usa sea una gran mejoría. Lo que sí es importante entender es que México efectivamente es un país de oportunidades, pero se tiene que fortalecer en todos los sentidos y cambiarse radicalmente la estrategia del combate a la inseguridad pública, al crimen organizado,
porque si no se cambia, vamos a seguir teniendo los mismos resultados y vamos a seguir en manos del crimen en todos los estados. Veíamos los casos lamentables de Michoacán ahorita, donde usted podrá ver en el supermercado que se cayó el precio del aguacate hasta 26 pesos, 25 pesos, pero es producto de las protestas de los aguacateros que están quemando hasta sus propios camiones en vez de enviarlos a la exportación o al mercado nacional, porque el gobierno no hace nada, porque el gobierno no interviene, porque no se mete con los narcos que están cobrando piso, que están cobrando extorsiones, que están secuestrando a ejecutivos de las plantas de guacamole y de las plantas procesadoras del aguacate de exportación. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Si no se cambia la estrategia de seguridad, seguimos fritos. Y ya para terminar, le comento híjole, parece una historieta, ya no le voy a decir que de Netflix ni de Prime Video, parece una telenovela, de esas telenovelas mexicanas que duraban como 5 años, pero esta dura 4 años, no nos mortifiquemos tanto, pero se trata del famoso TP-01, y usted va a decir, ¿qué es eso? Pues es el avión presidencial. El avión presidencial que fue recibido por esta administración el 1 de diciembre del 2018 y tiene 4 años sin poderlo vender, sin poderlo, bueno, sí lo pudo rifar, pero no lo entregó. Lo tiene guardado, le tiene que dar mantenimiento, está almacenado y ya se han pagado 4,000 millones de pesos por el mentado avión, que para acabarle de amolar se tiene que seguir pagando de aquí hasta el 2027. Por ahí se consigna en la prensa nacional en una nota. Y lo más lamentable es que en vez de rematarlo o resolver esto por alguna vía, se va a aportar a una empresa turística militar para que lo haga rentable y lo use en viajes. Por supuesto que va a ser una catástrofe financiera si los aviones convencionales de Aeroméxico, de Volaris, de cualquier compañía están tronados. Imagínese un avión de lujo de ese tipo, como es un avión presidencial, pues va a ser un rotundo fracaso. Me refiero al retorno de la inversión de ponerlo en una empresa turística militar. Hágame usted el favor en este viernes. Pero en fin, con eso me quedo. Gracias por escucharme. Que tenga bonito día, un excelente fin de semana. Nos vemos mañana si Dios quiere. Y le agradezco mucho su atención, sus comentarios. Voy a intentar hacer, no sé si el domingo o mañana sábado, voy a hacer una grabación exclusivamente para contestar quizás 5 o 6 de algunas de los requerimientos de por qué no hablo de tal tema. Me han estado haciendo muchos comentarios relacionados con el turismo, obviamente relacionados con los paisanos, también relacionados con la superación personal y el futuro de los jóvenes. ¿Qué va a pasar con esta generación perdida? Me han estado preguntando mucho sobre cuestiones de sistemas políticos comparados, pero en la economía. O sea, cómo estamos respecto a los otros países, pero cómo estamos compitiendo. Y la otra, hay muchas dudas sobre el nearshoring, el estar cerca donde están los mercados. Y a todo eso responderé en las distintas, afortunadamente pues es gente no solo de México, sino de otros países. Yo mismo estoy sorprendido. Ayer lo comentaba con alguien que me acompañó en una reunión y le enseñé por ahí una notificación que me mandó Facebook, lo mismo en TikTok, pero particularmente Facebook, donde me dice: te hago llegar los principales o los 100 comentarios más trascendentes de lo que has estado comentando en tus videos y en tus participaciones. Te lo dice una máquina, ¿no? Porque son estadísticas, pero reproducen las preguntas y los comentarios, los cuales agradezco, y sobre todo la sensibilidad de la gente de estar en frecuencia, porque a veces uno piensa que nadie te escucha, nadie te oye, aunque veas los likes o el me gusta o el número de seguidores,
porque con las plataformas de Luis Fernando Eras Portillo, que es fanpage, y de Eras Portillo Luis Fernando, que es fanpage, y la de Sonora Star, así, Sonora Star, con S, la estrella de Sonora, Sonora Star, y no se diga las 3 cuentas personales que tengo, pues ya son prácticamente 150,000 seguidores, y pues ya ando en 11,000, 12,000 ahí en TikTok, más Instagram. Entonces todas las redes sociales en su conjunto, pues ya le van pegando a los 150 y tantos mil seguidores. Y me veo comprometido a hacer estos comentarios, a contestar, a agradar, pero sobre todo a agradar no para quedar bien, sino para contestar lo que se está preguntando. Así que muchas gracias, que tenga bonito viernes. Gracias y disculpe por la extensión. Y gracias siempre, gracias por su paciencia. Excelente día.